Bienvenidas a un nuevo episodio de Respira Mamá. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial, Catalina Moranta. Catalina es experta en acompañamiento a mamás y a familias durante las diferentes etapas de la maternidad y también es especialista en pedagogía PICLER. Damos la bienvenida a Catalina. ¿Qué tal, Catalina? Gracias, Inma, por invitarme. Estoy encantada de tenerte aquí conmigo, para mí es un placer. Además hoy vamos a tratar un tema tan importante que es el duelo tras la interrupción del embarazo, un tema muy importante y que es un tema muy tabú, del que no se habla y del que creo que tienes muchísimo que aportar. Además me hace especial ilusión estar aquí contigo porque, bueno, has sido la persona que me ha acompañado durante mi etapa, mi maternidad con mi hija Martina. Y es que no me podía hacer más ilusión tenerte aquí, o sea que bienvenida. Gracias, Inma. Gracias. Catalina, en tu trabajo hablas de interrupción de embarazo en vez de aborto voluntario. ¿Por qué utilizas este término? Yo me siento más cómoda hablando de interrupción de embarazo que de aborto voluntario, porque para mí la palabra aborto está cargada de connotaciones de lucha y de castigo hacia la mujer, y si detrás le añadimos voluntario, creo que está lleno de superficialidad que me parece incluso peligrosa. Entonces, bueno, si hablamos de aborto, se suele pensar en una mujer que ha tenido una pérdida gestacional o perinatal de manera espontánea, y eso produce, de manera general, nos produce pena y lo podemos ver como una desgracia que tampoco ayuda a esa mujer a elaborar el duelo si nos quedamos solo ahí. Y en cambio, si hablamos de aborto voluntario, ya automáticamente se pone una mirada condenatoria hacia esa mujer, como porque ha cometido algo malo. Entonces, bueno, a mí me gustaría dejar claro que ninguna mujer llega empoderada y feliz al hospital a practicarse un aborto, que posiblemente llegamos con un miedo en el cuerpo que nos paraliza, con un sentimiento de soledad y de incomprensión muy grandes, con esta falta de acompañamiento que echamos en falta, y con también una gran vergüenza y una gran culpabilidad. Que la vivimos nosotras. Y bueno, y es que al final nos sentimos desprotegidas ante un sistema que sí que es legal, porque aquí en España es legal, pero que sea legal no nos garantiza que el trato sea humano y que sea un trato digno, un trato respetuoso. Entonces vemos como este sistema nos continúa condenándonos a través de señalamientos y de juicios. Y bueno, esto sería un poquito porque yo me siento más cómoda hablando de interrupción de embarazo. Qué interesante esto que estás diciendo, porque es verdad que solemos hablar usamos la palabra aborto y solemos decir, no, es que ha abortado voluntariamente, parece que tiene que haber un motivo, el bebé viene mal o... Es un tema muy controvertido, pero yo me quedo con lo que tú estás diciendo, ¿no? Con todo lo que hay detrás. Ninguna mujer toma esta decisión de manera libre, ni la toma de manera, de una manera, lo estabas diciendo, ninguna mujer va a un hospital feliz de hacer lo que está haciendo, ¿no? Hablar de aborto voluntario nos puede llevar a ciertas confusiones y a banalizar un tema que es muy complejo. Entonces yo invitaría a que podamos reflexionar en torno a las palabras aborto voluntario, en cuanto a si realmente es voluntario, esta decisión está libre de cargas, y luego en qué medida la decisión que toma esta mujer es propia y en qué medida esta decisión está condicionada por los miedos, por las creencias que tenga, por las coacciones, por las circunstancias que la rodean en su vida, por los mandatos inconscientes de su sistema familiar, que hace que nos veamos repitiendo patrones de asuntos que no estuvieron conclusos quizás en otra generación. Entonces dejo ahí estas
Me reflexiones. parece súper interesante. Estás hablando de falsas creencias, estás hablando de miedos, de silencio. ¿Qué más falsas creencias hay alrededor de este tema? Sí, por ejemplo, o sea, terminando un poquito con lo de, o sea, para acabar de explicar un poquito por qué me siento cómoda hablando de la interrupción de embarazo también, es que me gustaría decir que las mujeres podamos decidir de manera autónoma seguir adelante con una gestación o no, no significa que esta decisión esté libre de las circunstancias que nos rodean, ¿vale? Estas circunstancias pueden ser visibles para el resto de personas que quizás juzga o pueden estar ocultas, pero están. Y realmente, para terminar, me gustaría decir como que es muy difícil saber quién decide realmente tras la decisión de esa mujer que da la cara, ¿vale? Y que tomar esta decisión supone un dilema muy grande para la mujer y eso ni se contempla. Nada, no se contempla nada, nada. Nos quedamos con esta persona, ha ocurrido esto y poco más, ¿no? Sí. No ahondamos como sociedad en qué hay detrás de esta persona para tomar estas decisiones, ni siquiera en la presión o cómo se ha podido sentir esta mujer para tomar esta decisión, ¿no? Catalina, la interrupción por embarazo es un proceso doloroso. Sí. Es un proceso doloroso a nivel físico, pero también a nivel emocional, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿por qué puede llegar a ser tan doloroso este proceso? Pues antes lo has comentado muy bien, Igma, y es que el duelo tras interrupción de embarazo es un tema muy silenciado, es un tema tabú, entonces ya solo por eso ya duele un poquito. Y luego es que, como me pedías, hay un montón de falsas creencias que envuelven la interrupción de embarazo. Y se suele pensar equivocadamente que una mujer lo decide libremente, que lo decide porque así lo quiere, que eso no trae dolor. Se suele pensar erróneamente que no va a sentir dolor ni por la decisión ni por la pérdida, que casi que ni existe la pérdida. Luego también se suele creer que esa mujer va a retomar su vida al cabo de 2 o 3 días, que de hecho esto sale en los papeles que te dan en el hospital y me parece una falta de respeto enorme, una aberración decirle a una mujer que va a poder retomar su vida al cabo de 2 o 3 días. No existen las bajas, ¿no? En estos casos no se contempla en la ley española. No. Claro, entonces todo esto lo que nos trae a nosotras es, el mensaje es que hay una prohibición a conectar con el dolor, una prohibición a sentirlo. O sea, es que ya no puedes ni sentirlo. Y esta prohibición de poder procesar la experiencia, primero en tu cuerpo, porque el cuerpo necesita tener el registro primario de que ha habido una pérdida, y luego en la psique de la mujer está como esta prohibición. Catalina, ¿qué más falsas creencias y estigmas hay alrededor de este tema? Porque hay muchísimas, has comentado ya varias, pero me gustaría ahondar mucho más en esto. Sí, por supuesto. Pues otra falsa creencia que hay es pensar y verbalizar que solo interrumpen, que solo abortan las chicas jóvenes, que además son irresponsables, cuando por estadística sabemos que en España interrumpen su gestación mujeres menores de 18 años, que solamente son un 3,6%, hasta mujeres de 44 años. O sea, es un porcentaje muy bajo para la percepción que tenemos realmente en la sociedad, ¿no? Sí. de esto. Entonces, ¿por qué sigue habiendo embarazos inesperados con toda la información que hay, ¿no? En teoría, esto es una de las falsas creencias. Pues primero de todo porque la sexualidad no es racional. Creemos que somos seres muy racionales y que decidimos todo, pero somos un 95% de inconsciente. El inconsciente ocupa una gran parte en nuestra vida que nos pasa por alto. Luego también está el tema de que los anticonceptivos fallan. No sé tú, Ima, pero yo conozco más de 2 familias que
que quedaron embarazadas teniendo un DIU Por o un utilizando fallo. el aro vaginal. Wow. Entonces, De esto no se también, habla tampoco. claro, entonces eso también puede ocurrir. Luego puede ser que ese embarazo sea fruto de una relación sexual no consentida y no, es que consentir no solo es decir que sí, esto va mucho más allá. Mucho más profundo, sí. Exacto. Luego también está el tema de la infertilidad. Hay mujeres que los médicos les dicen que no van a poder tener hijos o hijas y se lo creen, compran esa creencia y, y luego llega el embarazo, un embarazo que era inesperado. Luego está el tema de las conductas de riesgo que puede tomar una mujer. Y es que la información para mí no es poder. La información sin pasarla por el cuerpo no es poder. Con eso quiero decir que no basta con tener la información técnica de cómo no embarazarse, sino que hay que ir un poquito más a lo profundo y que cada mujer sepa cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos inconscientes y por qué al igual toma conductas de riesgo a ver si hay un embarazo, ¿vale? Todo esto inconscientemente, ¿sí? Entonces luego, para terminar, podemos hablar también de las conductas de riesgo por parte de la pareja. Cuando hay una mujer que tiene una autoestima baja, por decirlo de alguna forma, esa mujer puede aceptar prácticas por parte de su compañero sentimental o sexual de no utilizar protección para no sentirse rechazada o para sentirse querida. Entonces también asume unos riesgos que puede que ocurra todo esto. Bueno, qué interesante, Catalina, lo que estás comentando. Son casos en los que, o sea, te estoy escuchando y digo, ostras, ¿cuántas mujeres están en situaciones como las que estás mencionando y no se sabe, se silencia, es un tabú, no se cuenta, al final nos quedamos con lo que comentábamos al principio de la conversación, ¿no? Pues ha surgido un aborto o lo que sea y no indagamos, ¿no? Muchas gracias por ponerle nombre a todo esto, ¿eh? Creo que es fundamental. Sí, necesario visibilizar que existe este duelo, existe esta pérdida. Sí. No sé si quieres comentar alguna falsa creencia más que creas que sea importante recalcar. Antes me Los- preguntabas por los estigmas. Sí, los estigmas, eso Sí, es. entonces vemos que en una interrupción de embarazo, en un aborto voluntario, como se le llama en el protocolo, también hay un gran estigma para la mujer. Em, yo tengo clarísimo que una mujer que interrumpe lo hace por causas muy dolorosas también, que ni se contemplan. Y bueno, cada vez más se habla de duelo gestacional, de duelo perinatal, y me parece importantísimo y muy positivo que se hable porque es muy necesario. Y, y creo que se olvida que la interrupción de embarazo también forma parte de ese duelo gestacional y perinatal, también está ahí dentro. Últimamente estoy viendo que hay alguna mujer que se atreve a hablar de aborto voluntario y no sé si es como que hay una justificación detrás, es decir, se habla de aborto voluntario porque resulta que esa mujer esperaba un bebé que tenía una patología que iba a ser incompatible con la vida. Entonces se atreven a hablar de aborto voluntario porque hay esta justificación y, y esto supone realmente un gran estigma para las mujeres que hemos pasado por un aborto voluntario por otra causa distinta porque puede parecer que ya no está justificado. Entonces, ¿qué pasa con nosotras? Hay interrupciones, abortos que están justificados y otros no. Otros que no. Hay un dolor que está justificado y otro que no, por ejemplo. O sea, me pregunto, ¿no? Y también veo que se entiende mucho, se comprende mucho que una mujer haya tenido que abortar porque su bebé venía con esa problemática para poder sobrevivir. Veo que se entiende mucho, pero también veo por la otra parte que cuando hablamos de aborto voluntario sin que la causa sea esta misma,
pues sigue habiendo señalamientos, juicios, que eso precisamente es lo que provoca mucha vergüenza, mucha culpa hacia la mujer que ha pasado por este proceso, y este es el gran estigma que supone. Entonces podemos entrar en pobrecita, que mira lo que le pasó, pobrecita, que mira lo que tuvo que vivir, que obviamente, por supuesto, sí, totalmente, aunque creo que ese pobrecita tampoco va a ayudarla. No ayuda. Adquiere esta persona ese rol de soy la pobrecita y esto tampoco Total, ayuda, ¿no? total, esa victimización, gracias Sima Victimización, eso es. por decirlo, porque es totalmente así, eso tampoco ayuda a esta persona. Pero independientemente de eso, lo que se crea es, por una parte, pobrecita, que mira lo que ha tenido que pasar, totalmente, pero por otra parte es, ¿y tú qué mala mujer? ¿Y tú qué mala madre? ¿No? Que tú sí que tenías la posibilidad y has interrumpido, por ejemplo. Entonces, de ahí es muy difícil salir sin ayuda, por no decir imposible. Imposible. Sí. Sí. Qué interesante todo esto, Catalina. Hablabas de que es difícil salir sin ayuda. Sí. ¿Cómo se ayuda a una persona que está atravesando algo así? Claro, es tan difícil porque nos enfrentamos a un duelo que está vetado. Entonces, es muy difícil llegar hasta una mujer que quiera hablar de eso o que necesite ayuda para poder, sí, como atravesar esta pérdida. Y a mí me gustaría validar el dolor de estas mujeres también, porque todas las mujeres que hemos interrumpido nuestro embarazo por otra causa, por otra circunstancia, pues este dolor que sentimos es igual de válido. Y como que quiero validar ese dolor también, que desde la sociedad a veces no está para nada reconocido. Y pienso de corazón que necesitamos como humanizarnos, reconciliarnos las unas con las otras, dejar de crear bandos, porque eso tampoco ayuda a poder comprender la problemática que hay detrás de la interrupción del embarazo, que es muy complejo este tema. Y bueno, es que realmente todas las mujeres estamos a favor de la vida, tanto las que han tenido una pérdida espontánea como las que hemos interrumpido por otra causa, estamos a favor de la vida, aunque muchas veces esto no se vea así. Entonces yo lanzo las preguntas de quién piensa en la salud mental, en la salud emocional, en la salud física de esa mujer. ¿Quién piensa en esos cuidados de calidad que podrá tener esa criatura cuando nazca, en si podrá tener una vida digna, en si podrá tener un desarrollo favorable? Entonces, contemplar todo esto también es estar a favor de la vida. Y claro, es que si todo esto lo ponemos aparte, solo lo que estamos viendo y contemplando es como un acto malo. Has cometido algo que está mal. Exacto. Y luego también entramos a juzgar rápidamente. Como parece que desde fuera es muy fácil juzgar y decir palabras así al tuntún sin pensar el impacto que pueden tener en una mujer, como por ejemplo, es que yo sería incapaz. De corazón digo que no lo sabes. Claro que no. No lo sabes, porque no has estado ahí, ni deseo que lo estés. Entonces también es como un poquito visibilizar estas frases que se dicen, es que yo sería incapaz de hacerlo, es que yo si me quedara, yo sé que haría esto. No lo sabes. No lo sabes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? De mujer a mujer necesitamos mirarnos con amor, con compasión, que las causas a veces están ocultas, pero están ahí y tampoco pues, nos importan, ¿no? Y mirarnos con compasión porque las consecuencias de la decisión, sea cual sea una o sea otra, y más solamente las va a vivir esa mujer. Solamente esa mujer. Wow.
Estoy ahora mismo escuchándote y solo siento palabras de gratitud por todo lo que estás contando, porque estoy segura que con estas palabras estás ayudando a muchísimas mujeres que están en situaciones parecidas o han estado en situaciones parecidas, y es una manera de que entiendan que no son las únicas, que hay otras mujeres que han pasado por esto y que es muy importante validar sus sentimientos, validar sus emociones y, bueno, en definitiva entender que no están solas, ¿no? Catalina, hablabas del dolor. Es un dolor que va más allá del dolor físico, es un dolor mental. ¿Qué siente una mujer en estas situaciones cuando tiene que interrumpir un embarazo? ¿Por qué es tan doloroso? Claro, puede llegar a ser tan doloroso por muchísimas razones, pero mira, las consecuencias de esta decisión, como decía, ahora únicamente las va a vivir esa mujer. Entonces, únicamente, sea cual sea la decisión, únicamente va a recaer sobre, primero, el cuerpo de la mujer y sobre su psique, ¿sí? Que de eso tampoco se habla. Entonces, ella será la que va a vivir todo el proceso, desde tener que ver en la pantalla a su embrión, a su hijo, hasta que su cuerpo pueda expulsarlo. Y, y va a ser ella la que se va a enfrentar a una cadena de situaciones y de emociones tortuosas que pueden atormentarla durante años incluso. Hay mujeres que abortaron a los 19 y a los 60 se atreven a decirlo. ¿Cuántos Esto años queda de aquí, silencio? ¿no? Queda de alguna manera en el, bueno, iba a decir en el subconsciente, ¿no? En el consciente, ¿no? En el En el cuerpo, en cuerpo. el cuerpo, sí. Y cuántos años de silencio han, han mantenido porque no se atreven y porque solamente ellas saben lo que vivieron. Wow. Claro. Entonces, tú me preguntabas que por qué es tan doloroso, y también en parte es tan doloroso porque tenemos protocolos que son muy poco respetuosos con nosotras, acompañándonos en este tema tan complejo, y también se vuelven un estigma, eh, estos protocolos. Una cosa es lo que dice la ley, lo que dice el papel, y la otra cosa es lo que se vive en propia piel, porque muchas veces las personas que nos acompañan, los sanitarios de ese momento, depende de quién te toque, pues vas a tener una experiencia, vas a tener otra. Va a depender de la Entonces, calidad humana de esa persona que atienda, ¿no? A la mujer en ese totalmente, momento. totalmente. Por eso me gusta recalcar que aunque sea legal y haya unos protocolos, eso no es ningún indicador de que el trato va a ser humano y va a ser respetuoso, para nada. Entonces, bueno, nos enfrentamos a situaciones violentas, situaciones sí que son violentas y de este trato inhumano que estamos comentando ahora. Y bueno, estamos en una situación de vulnerabilidad y de indefensión muy grandes que en ese momento se tiene que aceptar ese trato, ¿no? Parece que se tiene que aceptar. Me gustaría decir que no, obviamente que no, pero muchas mujeres, como su sistema nervioso está en paralización, no pueden salir de ahí, no pueden defenderse, no pueden exigir otro tipo de trato. Entonces, es como un llamado a, por favor, las personas que nos acompañan, que puedan tener esto en cuenta, de cómo una mujer puede llegar al trauma si esa situación es tan abrumadora para ella que le sobrepasa y no puede llorar, no puede defenderse, no puede expresar que la traten de otra forma. Y, supongo que hay que revisar los protocolos también y las personas más que los protocolos, las personas que hay detrás de los protocolos. Catalina, ¿existe el duelo por interrupción de embarazo? ¿Cómo, o sea, quiero saber si existe realmente, cómo se aborda este tema y cómo lo abordas tú con tus pacientes? Ujú. Pues mira, Inma, es muy complejo responder a esto, así que al igual tengo que desglosar varias cosas. Digo que es complejo porque hay mucha desinformación y,
y las mujeres que pasamos por esto no sabemos a qué nos enfrentamos. Se nos dice que esto va a ser simplemente un sangrado, como una menstruación, y ya está, y que podemos retomar con nuestra vida normal al cabo de 2 o 3 días, cuando nuestro cuerpo se está dividiendo en dos, cuando nuestro cuerpo se está rompiendo y sangrando y está viviendo una pérdida. Entonces, no es un sangrado, no es una menstruación más, es una pérdida y necesitamos nombrarla, necesitamos que nos la nombren, necesitamos que eso también se dé el lugar que le corresponde y sobre todo que desde fuera también se valide que nuestro cuerpo también está viviendo una pérdida, ¿vale? Y precisamente porque tú me hablas de duelo y si queremos luego poder elaborarlo, el cuerpo primero necesita integrar la pérdida. El cuerpo necesita tener ese registro primario de que ha habido la expulsión de esa pérdida, ¿sí? Y esto nos ayuda luego a poder elaborar un duelo posterior. Pero es muy difícil elaborarlo, Inma, porque se nos trata como un cuerpo que está abortando. No se nos trata, no se nos mira, no se nos ve como a una mujer con toda la complejidad que trae, sino un cuerpo que aborta. Y claro, también nos llega el mensaje de tú lo decidiste, tú lo has decidido así, entonces si tú lo has decidido no te tiene que doler. O no te tiene que doler o no te tienes que quejar, ¿no? No tienes derecho a quejarte, es tu decisión. Exacto, sí. Tú lo has decidido, no tienes que sentir dolor y no te vayas a quejar, por supuesto. Entonces, si no tienes que sentir dolor y lo sientes, quizás es porque te arrepientes. Si te arrepientes es porque sabes que has hecho algo malo. Si has hecho algo malo es que tú eres inadecuada. Entonces, esa cadena... Volvemos a la culpa. Claro, esa cadena puede ser eterna para la mujer. Entonces, de aquí precisamente a la negación de poder elaborar ese duelo del que tú me preguntas y del que por supuesto quiero hablarte. Claro, si una mujer que está tan vulnerable psicológicamente después de esta interrupción no recibe acompañamiento terapéutico, pues va a ser probablemente va a quedarse como traumada por mucho tiempo, quizás para toda su vida, no sabemos. Entonces, volviendo a tu pregunta de si existe este duelo, obviamente existe el duelo tras la interrupción del embarazo, pero es un duelo que está desautorizado. Y es un duelo complejo porque la sociedad y los protocolos nos lo niegan, no lo nombran. Y es un duelo también. ¿Por qué es tan complejo? Porque corre el riesgo de ser postergado en el tiempo. A veces solemos pensar que el tiempo todo lo cura, que todo pasa, entonces retomamos nuestra vida dentro de una falsa normalidad y van pasando los años, van llegando nuevas experiencias y luego este dolor se reabre con el dolor de otra herida. Entonces la mujer se puede sentir sobrepasada porque no sabe por qué está llorando. Yo ya no sé si estoy llorando porque me han despedido del trabajo, porque se ha muerto mi perrita o por una interrupción que tuve hace 10 años. Wow. Y que en teoría no era importante. No se le había dado nunca esa importancia. Entonces es muy importante, así como yo lo veo, como yo lo trabajo con las mujeres, es muy importante que la propia mujer pueda nombrarlo, que pueda sacar su voz, que pueda visibilizarlo, que pueda reescribir su historia. Eso es fundamental, reescribir su historia y reconciliarse con la mujer que fue, reconciliarse con la mujer que tomó esa decisión. Luego también desarmar la culpa. ¿Quién fue esa mujer? ¿Quién es la mujer de hoy? ¿Qué circunstancias tenía? Desarmar todo esto. Y muy importante a nivel sistémico, darle lugar a ese hijo no nacido, porque también tiene su lugar en el sistema, tiene un orden y poder darle ese lugar, poder reconocerlo, existió.
y ha formado parte de nosotras también. Entonces, me gustaría decirles a estas mujeres que el duelo por la interrupción de un embarazo es un acto amoroso. Tiene que ser un acto amoroso, Inma. Un acto muy amoroso con una misma, hasta llegar al punto de que esa mujer pueda aceptar esa pérdida, pueda transformarla y pueda vivir su vida en paz. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por darnos tu visión. Ha sido increíble escuchar tus palabras. Viniendo de ti, sabes que te tengo un aprecio tremendo, pero ahora oyendo las palabras en las que has explicado un tema tan importante, tan doloroso, en el que tantas mujeres, por desgracia, se han visto reflejadas, estás ayudando a muchas personas hoy, lo sabes, ¿no? Espero que sí, Inma. Bueno, Catalina, ¿dónde pueden encontrarte estas madres que necesiten apoyo en estos temas? ¿Tú estás aquí en Mallorca? Sí, sí, sí. Y bueno, así como muy fácil en el Instagram, Nounat, el proyecto, mi proyecto se llama Nounat, y desde ahí pues... Lo conozco de primera mano. Hoy no nos va a dar tiempo a hablar de este proyecto, pero seguro que más adelante tendremos ocasión. Sí, me Gracias, encantará. Catalina, por estar aquí con A nosotros. ti, Inma, Gracias. gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos vemos pronto en un próximo episodio de Respira Mamá.